marido y sus hijos. Le quitaron la mansión, los negocios y la fortuna en el divorcio en su cumpleaños. Las manos de Isabel temblaban mientras sostenía la pluma plateada que Gerardo le había regalado en su 20º aniversario. Frente a ella, sobre la mesa de caoba del comedor principal, descansaban los documentos que acababan de cambiar su vida para siempre. Su marido de 38 años la observaba con una frialdad que ella jamás había visto en aquellos ojos que alguna vez la miraron con amor. A su derecha, Camila mantenía los brazos cruzados, su rostro impasible mostrando la misma expresión que usaba en las cortes cuando destrozaba a sus oponentes. A su izquierda, Esteban evitaba su mirada, pero su silencio era más doloroso que cualquier palabra. Los tres esperaban que ella firmara su propia sentencia de muerte. Esperaban que entregara todo sin resistencia. Esperaban que la mujer que los había amado incondicionalmente durante décadas simplemente desapareciera de sus vidas como si nunca hubiera existido. Isabel levantó la vista del documento de divorcio y sus ojos recorrieron cada rostro. En ese momento, algo se quebró dentro de ella. No fue su corazón, ese ya estaba destrozado. Fue algo más profundo, más esencial. Fue la última fibra de ingenuidad que la había mantenido creyendo que su familia jamás la traicionaría. Pero regresemos al principio de ese día, al momento en que Isabel Montoya aún creía que su vida tenía sentido. La luz del sol de septiembre entraba suavemente por las cortinas de lino blanco de la recámara principal de la mansión ubicada en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de Monterrey. Isabel abrió los ojos lentamente, disfrutando de ese breve instante entre el sueño y la realidad donde todo parecía estar en su lugar. Estiró el brazo hacia el lado derecho de la cama king size, pero como había sucedido durante los últimos meses, encontró las sábanas frías y vacías. Gerardo llevaba semanas durmiendo en la recámara de visitas del segundo piso, alegando que sus ronquidos lo despertaban y que necesitaba descansar bien para las reuniones importantes. Ella había aceptado la excusa sin cuestionarla demasiado, como había aceptado tantas otras cosas a lo largo de los años. Se levantó con la gracia que nunca había perdido a pesar de sus 63 años recién cumplidos ese día. Isabel se miró en el espejo de cuerpo completo que ocupaba una pared entera del vestidor. Su cabello castaño con hebras plateadas caía suavemente sobre sus hombros. Las arrugas alrededor de sus ojos y boca contaban la historia de miles de sonrisas, la mayoría genuinas, algunas forzadas. Su cuerpo, aunque ya no era el de una mujer joven, se mantenía elegante gracias a las clases de yoga y las largas caminatas por el jardín de la mansión. Eligió un vestido azul marino que realzaba sus ojos del mismo color y se calzó unos zapatos bajos pero elegantes. Hoy era su cumpleaños y aunque nunca fue de grandes celebraciones, esperaba un almuerzo agradable con su familia. Bajó las escaleras de mármol italiano que ella misma había elegido cuando construyeron la casa hacía más de 30 años. Cada rincón de aquella mansión guardaba un pedazo de su alma. El candelabro de cristal del recibidor lo habían comprado juntos en un viaje a Venecia cuando Camila tenía apenas 5 años. Las fotografías enmarcadas en plata que decoraban el pasillo mostraban momentos que ahora parecían pertenecer a otra vida. La boda en la Catedral de Monterrey, el nacimiento de Esteban, las primeras comuniones, las graduaciones, los viajes familiares a las playas de Cancún y Cabo San Lucas. Isabel se detuvo frente a una foto donde aparecían los 4 en Disneyland. Camila tenía 12 años y Esteban 16. Gerardo la abrazaba por la cintura y todos sonreían genuinamente. ¿En qué momento exacto esa familia feliz se había transformado en extraños que compartían apellido? En la cocina, la empleada doméstica, Lupita, una mujer de 50 años que trabajaba con ellos desde hacía 15, preparaba café. Al ver entrar a Isabel,
Le dedicó una sonrisa cálida que contrastaba con la frialdad que la señora de la casa había sentido últimamente de parte de su propia familia. «Lupita, mi niña, qué gusto verte. ¿Quieres que te prepare tus chilaquiles verdes como te gustan?». Isabel le devolvió la sonrisa. Lupita era de las pocas personas que aún la trataban con cariño genuino. «Ay, Lupita, me conoces tan bien». «Sí, por favor, y ponle harto queso y crema como a mí me encanta». Mientras Lupita se movía expertamente por la cocina, Isabel se sirvió una taza de café y salió a la terraza que daba al jardín. Los jardines de la mansión se extendían por casi media hectárea, con árboles frutales, rosales que ella misma había plantado y una fuente de cantera que susurraba melodías acuáticas. Había sido su refugio durante años, el lugar donde venía a pensar, a llorar en privado, a soñar con que las cosas mejoraran. Tomó un sorbo de café y cerró los ojos, dejando que el sol de la mañana le calentara el rostro. Hoy cumpliría 63 años. 63 vueltas al sol, 38 de ellas al lado de Gerardo Castañeda, el hombre que había sido su todo desde que lo conoció en la universidad. Isabel había estudiado arquitectura en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Era brillante, apasionada, llena de sueños de diseñar edificios que transformaran el paisaje urbano de Monterrey. Gerardo estudiaba administración de empresas y aunque sus mundos eran diferentes, se enamoraron con esa intensidad que solo se siente a los 22 años. Él le prometió que construirían un imperio juntos, que ella diseñaría los edificios y él los haría realidad. Pero después de la boda, cuando Isabel quedó embarazada de Esteban, apenas 6 meses después, los planes cambiaron. Gerardo le pidió que dejara la carrera temporalmente, solo hasta que el bebé naciera y se estabilizaran. Ese temporal se convirtió en 4 décadas. Camila llegó 4 años después y para entonces Isabel ya estaba completamente sumergida en su rol de esposa y madre. Gerardo construyó su imperio de construcción, se convirtió en uno de los empresarios más respetados de Monterrey, mientras ella se convirtió en la mujer invisible detrás del hombre exitoso. Organizaba las cenas de negocios, acompañaba a eventos sociales, educaba a los hijos, mantenía el hogar impecable y nunca se quejaba. Los años pasaron y sus hijos crecieron. Esteban resultó ser la copia fiel de su padre, ambicioso, calculador, obsesionado con el dinero y el estatus. Se unió a la empresa familiar apenas se graduó de administración en el TEC de Monterrey y rápidamente se convirtió en la mano derecha de Gerardo. Camila, su pequeña, estudió Derecho y se especializó en Derecho Corporativo. Isabel había esperado que al menos su hija mantuviera esa conexión especial que habían compartido durante la infancia, pero la chica se transformó en una mujer fría, más interesada en ganar casos que en mantener relaciones humanas. Aún así, Isabel las amaba. Las amaba con esa devoción ciega que solo una madre puede sentir. El sonido del portón eléctrico abriéndose interrumpió sus pensamientos. Isabel miró su reloj, las 10 de la mañana. Gerardo había salido desde temprano sin siquiera desearle feliz cumpleaños. Escuchó voces en el interior de la casa, pasos que se acercaban. Su corazón se llenó de esperanza. Quizás habían planeado una sorpresa. Quizás todo el distanciamiento de los últimos meses había sido parte de un plan para hacer este cumpleaños especial. Entró a la sala principal justo cuando Gerardo, Camila y Esteban aparecían del pasillo. Los tres vestían de manera formal, como si vinieran de una reunión de negocios. Ninguno sonreía, ninguno traía flores, ni regalos, ni pastel. Las esperanzas de Isabel se desvanecieron como humo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Camila con una voz tan plana que las palabras carecían de significado. «Gracias, hija», respondió Isabel, su voz
temblando levemente. Gerardo se aclaró la garganta. Su rostro, que alguna vez le pareció el más guapo del mundo, ahora mostraba una dureza que la asustaba. Isabel, necesitamos hablar. Es importante. Siéntate, por favor. Ella obedeció, sentándose en el sofá de piel italiana que habían comprado en su último viaje a Europa. Los tres permanecieron de pie frente a ella, como jueces frente a una acusada. Esteban cargaba un portafolio de piel que colocó sobre la mesa de centro. Camila sacó de su bolsa una carpeta gruesa color manila. Gerardo metió las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir y la miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero es necesario. Hemos tomado una decisión como familia y necesitas cooperar. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿De qué hablas, Gerardo? ¿Qué decisión? Camila dio un paso al frente y abrió la carpeta, revelando un montón de documentos con el logotipo de su bufete de abogados en la esquina superior. Mamá, papá ha decidido que es momento de seguir adelante con su vida. Han preparado los documentos de divorcio. Todo está en orden legal. Solo necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí. La habitación comenzó a girar. Isabel se aferró al borde del sofá para no caer. ¿Divorcio? ¿Estás pidiendo el divorcio en mi cumpleaños? Gerardo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Gerardo suspiró con impaciencia, como si ella fuera una niña tonta que no entendía conceptos simples. Isabel, llevamos años siendo solo compañeros de casa. No me amas, yo no te amo. Es hora de ser honestos. Conocí a alguien más, alguien que me hace sentir vivo nuevamente. Su nombre es Valeria, tiene 35 años y quiere construir una vida conmigo. Las palabras impactaron a Isabel como puñetazos físicos. Cada una dejaba un moretón invisible en su alma. ¿Alguien más? ¿Llevas tiempo viéndote con alguien más y nunca me dijiste nada? ¿Y ustedes? ¿Ustedes lo sabían? Miraba a sus hijos con ojos suplicantes, esperando que al menos uno de ellos mostrara compasión, remordimiento, cualquier señal de humanidad. Esteban habló por primera vez, su voz tan fría como la de su padre. Mamá, todos lo sabemos desde hace meses. Valeria es buena para papá, lo hace feliz. Y sinceramente, tú ya cumpliste tu función. Criaste a tus hijos, mantuviste la casa. Pero ya no aportas nada a esta familia. Isabel se puso de pie bruscamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. ¿Que ya no aporto nada? ¿Eso es lo que piensan de mí? Soy su madre. Soy la mujer que renunció a todo por ustedes. Dejé mi carrera, mis sueños, mi identidad, para que ustedes pudieran tener todo. Camila la interrumpió con un tono profesional que usaba en las cortes. Mamá, seamos realistas. Nunca trabajaste oficialmente en la empresa. No tienes acciones a tu nombre. La casa está registrada a nombre de papá. Las cuentas bancarias también. Legalmente no tienes derecho a nada más que lo que papá decida darte por buena voluntad. ¿Buena voluntad? ¿Me están quitando todo y hablan de buena voluntad? Gerardo sacó otro documento del portafolio que cargaba Esteban. Aquí están los acuerdos de divorcio. Te daremos 50,000 pesos para que rentes algo modesto y te establezcas. Es más que generoso considerando que legalmente no tengo obligación de darte nada. Isabel arrebató los papeles de las manos de Gerardo y comenzó a leerlos. Con cada línea, su corazón se hundía más. La mansión, para Gerardo. Los negocios, para Gerardo y Esteban. Las cuentas bancarias, congeladas y transferidas. Los autos, todos a nombre de la familia, excepto uno viejo que podría llevarse. Hasta las joyas que había heredado de su madre estaban siendo reclamadas como parte del patrimonio familiar. Esto es un robo. Me están robando mi vida. No es robo si todo siempre estuvo legalmente a nuestro nombre, respondió Esteban sin una pizca de emoción. Isabel dejó caer los papeles y miró a sus hijos, buscando al niño y la niña que alguna vez la abrazaban con amor incondicional. Camila, mijita, ¿de verdad apoyas esto? Soy tu mamá.
Te llevé en mi vientre, te enseñé a caminar, a leer. Estuve en cada evento escolar, en cada desamor, en cada logro. ¿Y así me pagas? Camila desvió la mirada por un segundo, pero cuando volvió a enfrentar a su madre, su rostro era una máscara impenetrable. Mamá, esto es lo mejor para todos. Papá merece ser feliz. Esteban y yo necesitamos continuar con los negocios sin dramas familiares. Y tú necesitas encontrar tu propio camino. Ya cumpliste tu papel en nuestras vidas. Isabel cayó de rodillas, sollozando sin control. Se aferró a las piernas de Gerardo, suplicando: por favor, no me hagas esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar lo que esté roto. Por favor, Gerardo, son 38 años de matrimonio. Eso tiene que significar algo. Gerardo la apartó con una mano, como si fuera algo molesto que debía remover de su camino. Ya está decidido, Isabel. Tienes 24 horas para empacar tus cosas personales y salir de esta casa. Mañana a esta hora quiero que ya no estés aquí. Si cooperas, te daremos los 50,000 pesos. Si haces un escándalo, te irás sin nada. Isabel se quedó en el suelo, rota, destruida, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Miró a Esteban, su primogénito, el bebé al que amamantó durante un año porque los doctores decían que era lo mejor para su desarrollo. Esteban, hijo, por favor, dime que esto no está bien. Dime que me defenderás. Esteban guardó los documentos en el portafolio y lo cerró con un clic que sonó como un disparo. Adiós, mamá. Espero que encuentres algo que hacer con tu vida. Ya no eres necesaria aquí. Los tres salieron de la sala, dejando a Isabel desmoronada en el suelo de mármol que ella había elegido con tanto cuidado décadas atrás. Lupita apareció en el marco de la puerta de la cocina, con lágrimas en los ojos, pero sin atreverse a acercarse. Isabel se quedó ahí, en el suelo, durante horas. El sol cambió de posición, las sombras se alargaron y ella seguía inmóvil, tratando de entender cómo su vida se había desintegrado en cuestión de minutos. Intentó llamar a su abogado de confianza, el licenciado Ramírez, que había sido amigo de la familia durante años. La secretaria le informó fríamente que el licenciado ya no podía representarla debido a conflicto de intereses. Llamó a su hermana en Guadalajara, pero el teléfono sonó sin respuesta. Intentó contactar a las amigas con las que tomaba café los jueves, pero todas parecían ocupadas, evasivas, incómodas. Gerardo había hecho bien su trabajo. La había aislado perfectamente. Esa noche, Isabel apenas durmió. Empacó una maleta grande con ropa, algunos álbumes de fotos que logró rescatar antes de que alguien se diera cuenta, y las pocas joyas que no estaban en la caja fuerte principal. A las 8 de la mañana del día siguiente, un camión de mudanzas llegó con guardias de seguridad privados. Gerardo había contratado a una empresa especializada para asegurarse de que Isabel no se llevara nada que no le perteneciera. Camila estaba presente, supervisando cada movimiento como si su propia madre fuera una ladrona. Esteban revisaba el inventario en una tablet, marcando cada artículo que salía de la casa. Cuando Isabel terminó de bajar su maleta, Gerardo apareció en la puerta principal. No venía solo. A su lado estaba Valeria, una mujer esbelta de cabello negro largo y ojos verdes, vestida con ropa de diseñador que gritaba dinero. La mujer caminó hacia Isabel con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que rezumaba triunfo. «Ay, tú debes ser Isabel. Gerardo me ha contado mucho sobre ti. Espero que no haya resentimientos. Estas cosas pasan, ¿verdad?» Isabel la miró sin responder. No tenía palabras, no tenía fuerzas. Gerardo puso un brazo alrededor de los hombros de Valeria en un gesto posesivo. Valeria ya se mudó. Va a redecorar todo, traer un poco de vida nueva a esta casa. Isabel sintió que algo dentro de ella se quebraba definitivamente. No era solo su corazón, era su alma, su identidad, todo lo que ella creía que era. Se volvió hacia sus hijos una última vez. Algún día se van a arrepentir de esto, algún día van a necesitar a su madre y voy a estar muy lejos para responder.
Camila se encogió de hombros. «Mamá, no seas dramática. Todos seguiremos adelante. Es lo mejor». Isabel tomó su maleta y salió de la mansión que había sido su hogar durante más de 3 décadas. No miró atrás. Si lo hubiera hecho, se habría quedado paralizada. El portón eléctrico se cerró detrás de ella con un sonido metálico y definitivo. Caminó por la calle exclusiva de San Pedro, arrastrando su maleta con la ropa que llevaba puesta y 50,000 pesos en efectivo que Gerardo le había entregado en un sobre, como si fuera una limosna. No tenía a dónde ir, no tenía familia que la recibiera, no tenía amigas que la apoyaran. Tomó un taxi hasta el centro de Monterrey y se registró en un hotel económico que cobraba 300 pesos la noche. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño minúsculo y olor a humedad. Isabel se sentó en la cama y miró alrededor. De una mansión de más de 500 metros cuadrados a esto, de tener empleadas domésticas a estar completamente sola, de ser la señora Castañeda a ser nadie. Los días siguientes fueron una pesadilla de burocracia y rechazo. Intentó abrir una cuenta bancaria nueva, pero sin comprobantes de ingresos y con su situación legal en proceso de divorcio, los bancos se negaron. Buscó trabajo en firmas de arquitectura, pero llevaba casi 40 años sin ejercer. Nadie quería contratar a una mujer de 63 años sin experiencia reciente. Sus ahorros se agotaban rápidamente. El hotel, aunque barato, consumía su dinero día tras día. La comida, el transporte, los gastos básicos. Al mes de haber salido de la mansión, Isabel tenía que tomar una decisión. O encontraba trabajo inmediatamente o terminaría en la calle. Respondió a anuncios clasificados para empleadas domésticas. Al principio le pareció humillante. Ella, que había sido la anfitriona de cenas para empresarios y políticos importantes, ahora limpiaba baños ajenos. Pero el hambre y la desesperación no entienden de orgullos. Consiguió trabajo limpiando casas en la Colonia del Valle, ganando 200 pesos por casa. También encontró empleo en una lavandería en la Colonia Independencia, planchando ropa 8 horas al día por 150 pesos diarios. Con esos ingresos apenas le alcanzaba para rentar un cuarto en una vecindad de la Colonia Obrera, compartir baño con otras 5 familias y comer una vez al día. Las noches eran lo peor. Acostada en un colchón delgado sobre el piso de cemento, Isabel pensaba en sus hijos durmiendo en camas de lujo, en Gerardo abrazando a Valeria en la cama que alguna vez compartió con ella, en todo lo que había perdido. Lloraba hasta quedarse dormida, y sus sueños eran pesadillas donde volvía a vivir la traición una y otra vez. 3 meses después del día en que la echaron de su propia casa, Isabel Montoya había tocado fondo. Su cabello, antes perfectamente cuidado, ahora mostraba las raíces blancas sin teñir. Sus manos, que solían estar suaves y cuidadas, estaban ásperas y agrietadas por los químicos de limpieza. Su rostro mostraba líneas nuevas, marcas de sufrimiento que no existían antes. Había perdido casi 10 kilos porque simplemente no podía permitirse comer bien. Pero lo peor no era la pobreza física, era la pobreza emocional, la soledad absoluta. La sensación de haber sido borrada de la vida de las personas que más amaba. A veces, cuando limpiaba las casas de familias adineradas en San Pedro, veía a madres abrazando a sus hijos y tenía que salir corriendo al baño para no llorar frente a ellos. Una tarde, mientras planchaba ropa en la lavandería, encendió el radio. Las noticias locales hablaban sobre una gala benéfica en el Hotel Camino Real. Entre los asistentes destacados, mencionaron a Gerardo Castañeda y su nueva esposa Valeria. Isabel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Ya se habían casado. Ni siquiera había pasado el año de divorcio y Gerardo ya había reemplazado 40 años de matrimonio. Esa noche, Isabel regresó a su cuartito en la vecindad,
Se acostó en el colchón y miró el techo manchado de humedad. Por primera vez, desde que todo comenzó, no lloró. Algo había cambiado dentro de ella. No sabía qué era exactamente, pero sentía que el dolor estaba transformándose en algo diferente, algo más oscuro, más fuerte, más peligroso. Cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin pesadillas, pero cuando despertó, supo con absoluta certeza que ya no era la misma mujer. Isabel Montoya, la esposa sumisa, la madre abnegada, la mujer que aceptaba todo sin pelear, había muerto el día de su cumpleaños 63. Quien quedaba ahora era alguien nuevo, alguien que estaba empezando a entender que tocar fondo no era el final, era el punto desde donde solo se podía subir. Y antes de que esta historia termine, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? ¿Desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Monterrey como Isabel o tal vez desde otro país? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que nuestras historias llegan a diferentes rincones del mundo. Tu comentario nos motiva a seguir narrando estas historias que tocan el corazón. No olvides darle like y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de la historia de Isabel, porque lo que viene, créeme, será aún más impactante. El edificio corporativo en el centro de Monterrey tenía 22 pisos de cristal y acero que reflejaban las luces de la ciudad como un espejo gigante. Isabel empujaba el carrito de limpieza por el piso 18, donde las oficinas de contadores, abogados y consultores permanecían vacías después de las 9 de la noche. Sus manos enguantadas pasaban el trapo húmedo sobre los escritorios de ejecutivos que ganaban en un día lo que ella tardaba un mes en juntar. El uniforme azul marino que le habían dado cuando la contrataron le quedaba grande, colgando de su cuerpo que había adelgazado dramáticamente en los últimos meses. Sus zapatos deportivos baratos rechinaban contra el piso de loseta mientras avanzaba de oficina en oficina, vaciando botes de basura, limpiando ventanas, aspirando alfombras. Eran las 10:30 de la noche de un jueves cuando Isabel entró a la oficina marcada con el número 1812. La luz todavía estaba encendida, lo cual era extraño porque el supervisor le había dicho que todos los inquilinos de ese piso se iban antes de las 8. Asomó la cabeza cautelosamente y vio a un hombre de espaldas, inclinado sobre un escritorio lleno de papeles y carpetas abiertas. Vestía camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos y pantalones de vestir grises. Su cabello castaño con canas en las sienes le resultaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. «Disculpe, señor, no sabía que todavía había alguien trabajando. ¿Puedo regresar más tarde?» El hombre se volvió y sus ojos se encontraron con los de Isabel. Durante 3 segundos completos, ninguno de los dos dijo nada. El rostro del hombre pasó de la sorpresa al shock absoluto y finalmente a algo que parecía dolor genuino. Isabel Montoya. Ella sintió que sus piernas se debilitaban. Conocía esa voz. Tomás Aguilar, el contador que había trabajado con Gerardo durante casi 15 años, el hombre que había estado en innumerables cenas en su casa, que había jugado con sus hijos cuando eran pequeños, que había sido testigo de su boda de plata, el hombre al que no había vuelto a ver desde que su vida se desmoronó. «Tomás», susurró ella, sintiendo que la vergüenza la invadía como una ola. «Qué gusto verte». Tomás se levantó rápidamente de su silla y caminó hacia ella, estudiando su rostro con una mezcla de incredulidad y preocupación. Sus ojos recorrieron el uniforme de limpieza, el carrito, las manos enrojecidas por los químicos. Isabel vio cómo se le humedecían los ojos. «Dios mío, Isabel, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo aquí?» Ella intentó sonreír, pero sus labios apenas lograron formar una mueca temblorosa. «Pues ya ves, Tomás, aquí trabajando. La vida da muchas vueltas, ¿verdad?» Tomás negó con la cabeza, claramente afectado por lo que veía. «No, esto no está bien. ¿Dónde está Gerardo?
Los muchachos, ¿qué pasó con la familia? Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Ya había llorado suficiente. Ya no quedaban más lágrimas que derramar. La familia decidió que ya no me necesitaban, Tomás. Así de simple. Él la miró durante un largo momento y algo en su expresión cambió. Una comprensión dolorosa se instaló en sus ojos. Por favor, siéntate. Voy a preparar café y me vas a contar todo. Y no acepto un no por respuesta. Isabel dudó. Tenía que terminar de limpiar otras 5 oficinas antes de que su turno terminara a medianoche. Si se retrasaba, su supervisor podría despedirla y no podía darse ese lujo. Pero la gentileza en la voz de Tomás, la primera muestra genuina de preocupación que había recibido de alguien en meses, quebró sus defensas. Solo un ratito, Tomás. Tengo que terminar mi trabajo. Tomás señaló una de las sillas frente a su escritorio y salió de la oficina. Regresó 5 minutos después con 2 tazas humeantes de café y una bolsa de galletas que sacó de algún cajón. Isabel tomó la taza con ambas manos, disfrutando del calor que emanaba. Hacía tanto que no tomaba café de verdad, de esas máquinas caras que tienen las oficinas corporativas. En su cuartito solo podía permitirse café instantáneo aguado. Cuéntame qué pasó, Isabel. Y por favor no te saltes nada. Y así, con la voz quebrada pero firme, Isabel le contó todo. El cumpleaños traicionado, el divorcio sorpresa, la pérdida de la mansión y toda su fortuna, la llegada de Valeria, la frialdad de sus hijos, los meses sobreviviendo con trabajos humildes, el cuarto en la vecindad, la soledad devastadora. Tomás escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Cuando ella terminó, él tenía los puños apretados sobre el escritorio y su mandíbula tensa. «Esos desgraciados», murmuró. «Esos malditos desgraciados». Isabel nunca había escuchado a Tomás maldecir. Era un hombre educado, siempre correcto y profesional. Verlo tan alterado la sorprendió. «¿Sabías algo de esto, Tomás? ¿Sabías lo que estaban planeando?» Él negó con la cabeza, pero su expresión mostraba culpa. «No sabía exactamente qué planeaban contigo, pero sabía que Gerardo estaba cambiando. Por eso dejé de trabajar con él hace como 8 meses. ¿Dejaste de trabajar con Gerardo? Pero pensé que eras su contador de confianza». Tomás tomó un largo sorbo de su café antes de responder. «Lo fui durante 15 años. Llevaba todas las cuentas de sus negocios, sus impuestos, sus inversiones. Pero hace un año empecé a notar irregularidades, movimientos de dinero extraños, facturas falsas, empresas fantasma. Le pregunté a Gerardo directamente qué estaba pasando y él me dijo que no me metiera en lo que no me importaba. Me ofreció más dinero para que me quedara callado, pero yo no trabajo así. Tengo principios, así que renuncié». Isabel se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo más rápido. «¿Qué tipo de irregularidades, Tomás?» Él se levantó y caminó hacia una caja fuerte pequeña, empotrada en la pared detrás de su escritorio. Marcó la combinación, la abrió y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Regresó al escritorio y la colocó frente a Isabel. «Antes de irme, hice copias de todo. No sabía exactamente para qué las guardaría, pero algo me decía que algún día serían importantes». Isabel abrió la carpeta con manos temblorosas. Dentro había estados de cuenta, contratos, facturas, registros de transferencias bancarias. Comenzó a leer y aunque no era experta en finanzas, incluso ella podía ver que algo estaba muy mal. Había pagos a empresas que no existían, deducciones fiscales fraudulentas, movimientos de millones de pesos a cuentas en el extranjero. «Esto es fraude fiscal, ¿verdad?» Tomás asintió gravemente. «Es fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Si las autoridades fiscales vieran esto, Gerardo podría ir a prisión. Y no solo él. ¿Quién más está involucrado?» Tomás señaló varios documentos específicos. «Esteban firma como representante legal en muchas de estas transacciones.
Camila redactó los contratos de las empresas fantasma usando su bufete. Ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los tres son culpables. Isabel sintió que el mundo se inclinaba. Sus hijos, sus bebés. Los niños a los que había criado para ser personas honestas y decentes estaban involucrados en actividades criminales. Una parte de ella quería cerrar la carpeta, devolverla a Tomás y fingir que nunca había visto nada. Pero otra parte, una parte nueva que había nacido en los últimos meses de sufrimiento, quería justicia. ¿Por qué me estás enseñando esto, Tomás? Porque te lo deben, Isabel. Te quitaron todo. Te traicionaron de la manera más cruel posible y tienes derecho a defenderte. Con esta información podrías recuperar lo que te robaron, incluso más. Isabel cerró la carpeta y la empujó hacia Tomás. Son mis hijos, Tomás. No puedo hacerles eso. Él se inclinó hacia adelante, su voz firme pero comprensiva. ¿Y ellos qué te hicieron a ti? ¿Te trataron como madre? ¿Te respetaron? ¿Te defendieron? No, Isabel. Te tiraron a la calle como si fueras basura. Y ahora mira dónde estás, limpiando oficinas a las 10 de la noche, viviendo en un cuarto miserable, sin nada. ¿De verdad crees que merecen tu protección? Las palabras de Tomás resonaron en el silencio de la oficina. Isabel sabía que tenía razón, lo sabía en su mente, pero su corazón todavía se aferraba a la esperanza de que sus hijos se arrepentirían, de que vendrían a buscarla, de que le pedirían perdón. Pero habían pasado 3 meses y ni una sola llamada, ni un mensaje, ni una señal de que siquiera pensaran en ella. No sé si puedo hacer esto, Tomás. No sé si tengo la fuerza. Él extendió la mano y tomó la de Isabel con gentileza. Entonces, déjame ayudarte a encontrar esa fuerza. Quédate en mi casa. Tengo una recámara de huéspedes que nadie usa. Trabaja en mi oficina como asistente administrativa. Te puedo pagar un sueldo digno. Y cuando estés lista, cuando hayas recuperado algo de ti misma, decidimos qué hacer con esta información. Sin presiones, sin prisas. Isabel sintió que las lágrimas finalmente se desbordaban. Por primera vez en meses, alguien le estaba ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. Alguien la veía como un ser humano digno de compasión y no como un estorbo. No puedo aceptar caridad, Tomás. No quiero ser una carga para nadie más. No es caridad, Isabel. Es justicia. Y no eres una carga. Eres una mujer que merece mucho más de lo que la vida le ha dado. Por favor, déjame ayudarte. Ella miró los ojos sinceros de Tomás y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí estaba. Acepto el trabajo en tu oficina, pero pagaré renta por la habitación. No quiero deber favores. Tomás sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Isabel había visto dirigida a ella en meses. Trato hecho. Empiezas el lunes. Y la renta la discutimos después, cuando ya estés más estable. Isabel terminó su turno esa noche, con un peso menos en el pecho, pero una nueva carga de pensamientos en su mente. Al día siguiente, recogió sus pocas pertenencias del cuarto en la vecindad y se mudó a la casa de Tomás, una residencia modesta pero cómoda en la colonia Country. La recámara de huéspedes tenía una cama matrimonial de verdad, un closet amplio y hasta un baño privado. Para Isabel, después de meses durmiendo en un colchón en el piso, aquello parecía un palacio. El lunes comenzó a trabajar en la oficina de Tomás. Sus tareas incluían organizar archivos, atender llamadas, preparar documentos. Era trabajo honesto y Tomás le pagaba 5,000 pesos a la semana, más de lo que había ganado en un mes limpiando casas y planchando ropa. Poco a poco, Isabel comenzó a recuperar algo de su dignidad. Se compró ropa nueva, aunque modesta. Se tiñó el cabello. Empezó a comer 3 veces al día. Las líneas de sufrimiento en su rostro comenzaron a suavizarse, pero las noches seguían siendo difíciles. Cuando estaba sola en su habitación, los pensamientos la atacaban sin piedad.
Una noche, mientras navegaba sin rumbo en su teléfono, decidió buscar el nombre de Gerardo en las redes sociales. Fue un error del que se arrepintió inmediatamente. La página de Facebook de su exmarido estaba llena de fotografías recientes. Gerardo y Valeria en un yate en Los Cabos. Gerardo y Valeria en un restaurante elegante. Gerardo y Valeria en la inauguración de un nuevo desarrollo inmobiliario. En cada foto, él lucía feliz, rejuvenecido, como si los 38 años con Isabel nunca hubieran existido. Los comentarios bajo las fotos eran peores. Amigos y conocidos felicitándolo por su nueva vida, por su bella esposa, por verse tan bien. Nadie preguntaba por Isabel, nadie mencionaba a la mujer que había estado a su lado durante casi 4 décadas. Isabel siguió navegando, torturándose a sí misma. Buscó el perfil de Camila. Su hija había publicado fotos de un viaje a Europa. París, Roma, Barcelona, sonriendo frente a la Torre Eiffel, tomando vino en una terraza italiana, comprando en boutiques de lujo. La descripción decía: disfrutando de las recompensas del trabajo duro, bendecida y agradecida. Isabel sintió que algo se retorcía en su estómago. Recompensas del trabajo duro. Su hija hablaba de trabajo duro mientras gastaba dinero que en parte provenía de fraudes y actividades ilegales. El perfil de Esteban no era mejor. Fotos de autos deportivos nuevos, relojes caros, cenas en restaurantes exclusivos. Una foto en particular mostraba a Esteban, Gerardo y Valeria brindando con champán en lo que parecía ser la terraza de la mansión de Isabel, su casa, el lugar donde había criado a esos niños ingratos. La descripción decía: celebrando nuevos comienzos con la familia. Familia. Esa palabra dolió más que todas las demás juntas. Ella ya no era parte de esa familia. La habían borrado como si nunca hubiera existido. Isabel cerró el teléfono y lo arrojó sobre la cama. Se levantó y caminó hasta la ventana, mirando las luces de Monterrey brillando en la distancia. La ciudad seguía adelante, indiferente a su dolor. La gente seguía con sus vidas mientras ella intentaba recoger los pedazos rotos de la suya. Pensó en sus hijos pequeños, en Esteban aprendiendo a andar en bicicleta mientras ella corría detrás de él para que no se cayera. Pensó en Camila llorando en sus brazos después de su primera decepción amorosa en la secundaria. Pensó en todas las noches que se desveló cuando estaban enfermos, en todas las veces que pospuso sus propios sueños para que ellos pudieran alcanzar los suyos. Y ahora la habían desechado, la habían tirado como basura, y peor aún, estaban felices sin ella. Algo dentro de Isabel se rompió esa noche. No fue su espíritu, porque ese ya estaba quebrado. Fue la última hebra de esperanza que mantenía que algún día sus hijos vendrían a buscarla. Fue la última ilusión de que el amor maternal que ella les había dado significaba algo para ellos. Fue el último vestigio de la mujer que perdonaba todo y aceptaba todo sin pelear. Cuando Tomás tocó a su puerta a la mañana siguiente para preguntarle si quería desayunar, encontró a Isabel sentada en la cama con la carpeta de documentos comprometedores abierta frente a ella. «Isabel, ¿estás bien?». Ella levantó la vista y Tomás vio algo diferente en sus ojos. Ya no había lágrimas, ya no había debilidad. Había una determinación fría, una decisión que había sido tomada durante la oscuridad de la noche. «Quiero que me ayudes, Tomás. Quiero usar esta información. Quiero que paguen por lo que me hicieron». Tomás entró a la habitación y cerró la puerta detrás de él. Se sentó en la silla junto a la ventana y estudió el rostro de Isabel. «¿Estás segura? Una vez que empecemos este proceso no hay vuelta atrás. Va a ser difícil, va a ser doloroso, y tus hijos van a sufrir consecuencias graves». Isabel cerró la carpeta y la sostuvo contra su pecho. «Mis hijos murieron para mí el día que me echaron de mi casa. Los que están allá afuera usando mi apellido son extraños que no conozco, extraños que me robaron mi vida,
y los extraños que cometen crímenes deben pagar por ellos. Tomás asintió lentamente. Entonces vamos a necesitar un abogado, uno bueno, uno que no tenga miedo de enfrentarse a Gerardo y sus contactos. ¿Conoces a alguien así? Tomás sacó su teléfono y marcó un número. Conozco al mejor, se llama licenciado Ramos, es un tiburón en la corte y odia a los ricos corruptos. Le va a encantar este caso. Durante las siguientes 2 semanas, Isabel trabajó con Tomás y el licenciado Ramos preparando el caso. Revisaron cada documento, cada transacción sospechosa, cada irregularidad. El licenciado Ramos era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y ojos grises penetrantes. Había sido fiscal federal durante 20 años antes de abrir su propio despacho y tenía reputación de ser implacable con los criminales de cuello blanco. Señora Isabel, esto es oro puro. Con esta evidencia, no solo puede recuperar lo que le quitaron, puede destruirlos completamente. Está preparada para eso. Isabel pensó en las fotos de sus hijos, disfrutando de lujos comprados con dinero sucio. Pensó en Gerardo brindando con Valeria en su casa. Pensó en todas las noches que había pasado llorando en ese cuarto miserable mientras ellos celebraban su ausencia. Estoy lista, licenciado, haga lo que tenga que hacer. El licenciado Ramos sonrió. Era una sonrisa de depredador que acaba de encontrar a su presa. Entonces, empecemos. Vamos a presentar demandas civiles por fraude, demandas penales por evasión fiscal y lavado de dinero, y vamos a notificar al SAT de todas las irregularidades. Cuando terminemos con ellos, van a desear haberte tratado mejor. Isabel salió de la oficina del licenciado esa tarde con un sentimiento extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era dolor. Era algo nuevo, algo poderoso. Era la sensación de tomar control de su propia vida por primera vez en décadas. Esa noche, Isabel se paró frente al espejo de su habitación y estudió su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la Isabel sumisa que aceptaba todo sin protestar. Ya no era la madre abnegada que se sacrificaba sin pedir nada a cambio. Era alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que había tocado fondo y había decidido levantarse, alguien que iba a pelear. Se prometió a sí misma que Gerardo, Camila y Esteban iban a aprender una lección que nunca olvidarían. Que las personas que amas no son desechables, que las madres no son invisibles, que las acciones tienen consecuencias y que la mujer a la que habían subestimado, humillado y descartado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El licenciado Ramos colocó la última página del expediente sobre su escritorio y miró a Isabel con una expresión que mezclaba admiración y asombro. Habían pasado 3 semanas desde su primera reunión y el abogado había dedicado cada hora disponible a investigar el caso. Lo que comenzó como una revisión de documentos que Tomás había guardado se transformó en una excavación profunda que reveló secretos que ni siquiera Isabel imaginaba. Señora Montoya, lo que tenemos aquí no es solo un caso de divorcio injusto. Esto es una organización criminal completa. Su exmarido y sus hijos construyeron un imperio de fraude que abarca casi una década. Isabel se inclinó hacia adelante en su silla, sus manos entrelazadas sobre su regazo. Durante las últimas semanas había aprendido términos legales que nunca pensó que necesitaría conocer. Empresas fantasma, paraísos fiscales, transferencias electrónicas internacionales, lavado de activos. Cada nuevo descubrimiento era como abrir una caja dentro de otra caja, revelando capas de corrupción que la dejaban sin aliento. ¿Qué tan grave es, licenciado? Ramos abrió una carpeta azul marino y sacó varios documentos con gráficas y diagramas que parecían mapas de un laberinto. Identificamos 23 empresas fantasma registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Todas creadas en los últimos 8 años. Estas empresas no tienen empleados reales, no tienen oficinas físicas, no producen nada.
Son cascarones vacíos diseñados únicamente para mover dinero sucio y evadir impuestos. ¿Y Gerardo controla todas esas empresas? No solo Gerardo. Aquí está la parte interesante. Esteban aparece como director ejecutivo en 16 de ellas. Camila redactó los contratos de constitución de 20. Los 3 están involucrados hasta el cuello. Esto no fue obra de una sola persona, fue un esfuerzo familiar coordinado para defraudar al fisco mexicano. Isabel sintió un nudo en el estómago. Una parte de ella, la parte que todavía recordaba a sus hijos como niños inocentes, quería creer que habían sido manipulados por su padre. Pero la evidencia era demasiado clara. Camila había usado su conocimiento legal para crear la estructura. Esteban había ejecutado las operaciones. Ambos habían participado voluntariamente. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Ramos pasó a la siguiente página y señaló una cifra que hizo que Isabel se quedara sin aire. Calculamos que desviaron aproximadamente 230 millones de pesos en los últimos 8 años. Dinero que debió pagar impuestos en México, dinero que probablemente proviene de contratos gubernamentales obtenidos mediante sobornos, dinero que ahora está escondido en cuentas bancarias en el extranjero. Isabel cerró los ojos y respiró profundamente. 230 millones de pesos. Mientras ella trabajaba limpiando baños y planchando ropa por 200 pesos al día, su familia había robado una fortuna que la mayoría de la gente no podría imaginar en toda una vida. ¿Y qué hay de mí? ¿Tengo algún derecho legal sobre algo de esto? Ramos sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. Aquí es donde la historia se pone interesante a su favor, señora Montoya. ¿Recuerda que me dijo que ayudaba a Gerardo con papeleo administrativo en los primeros años de la empresa? Que atendía llamadas, organizaba documentos, se reunía con clientes cuando él no podía. Sí, pero eso fue hace muchos años. Dejé de hacerlo cuando los niños crecieron. Pero lo hizo durante años, sin recibir salario oficial, ¿correcto? Y nunca firmó ningún documento renunciando a derechos sobre la empresa, ¿verdad? Nunca me pidieron firmar nada así. Ramos golpeó el escritorio suavemente con su puño, satisfecho. Entonces tenemos un caso sólido de que usted fue socia, de hecho, en la empresa desde sus inicios. Bajo la ley mexicana, tiene derecho a una porción significativa de los activos, especialmente considerando que el divorcio se realizó mediante engaño y bajo presión. Además, hay algo más. ¿Qué más? Durante nuestra investigación, encontramos que varias de las propiedades que Gerardo dice que son suyas, en realidad fueron compradas durante su matrimonio con dinero de la empresa. La mansión, 3 departamentos en San Pedro, un rancho en Santiago. Legalmente, usted tiene derecho a la mitad de todo eso. Isabel sintió que algo se encendía dentro de ella. No era codicia, era justicia. Era la comprensión de que no solo había sido víctima de crueldad emocional, sino también de robo legal. ¿Cuál es el siguiente paso? Ramos cerró la carpeta y se reclinó en su silla. Mañana presentamos 3 demandas simultáneas. Primera, demanda civil contra Gerardo, Esteban y Camila por fraude y apropiación indebida de bienes conyugales. Segunda, denuncia penal ante la Fiscalía General por evasión fiscal y lavado de dinero. Tercera, notificación formal al Servicio de Administración Tributaria con toda la evidencia de las irregularidades fiscales. Cuando estas 3 bombas exploten al mismo tiempo, su familia no va a saber ni por dónde empezar a defenderse. ¿Cuánto tiempo tomará? Los procesos legales son lentos, señora Montoya, pero con la evidencia que tenemos, calculo que en 6 meses empezaremos a ver resultados concretos. Y le garantizo que para cuando terminemos, Gerardo y sus hijos van a desear haberla tratado con el respeto que merecía. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, el licenciado Ramos presentó las demandas en los juzgados correspondientes. A las 10, los documentos fueron notificados electrónicamente a las autoridades fiscales.
A las 11, un mensajero entregó copias físicas en la oficina de Gerardo, en el bufete de Camila y en la oficina administrativa que manejaba Esteban. Isabel no estuvo presente para ninguna de estas entregas, pero Tomás le contó después que había pedido a un conocido que trabajaba en el edificio donde estaba la oficina de Gerardo que le informara de la reacción. Dice mi contacto que Gerardo se puso blanco como papel cuando leyó los documentos. Empezó a gritar, a tirar cosas. Llamó a Esteban y a Camila inmediatamente. Estuvieron encerrados en su oficina durante horas. Isabel estaba sentada en la sala de la casa de Tomás, tomando té de manzanilla para calmar sus nervios. Había imaginado este momento durante semanas, pero ahora que era real, sentía una mezcla de satisfacción y terror. ¿Crees que intenten hacer algo? Tomás se sentó a su lado y puso una mano reconfortante en su hombro. Intentarán negociar primero. Esa es siempre la primera táctica. Querrán llegar a un acuerdo fuera de la corte para evitar el escándalo público. Pero el licenciado Ramos ya nos advirtió sobre esto. No aceptes ninguna oferta sin consultarnos primero. No pienso aceptar nada de ellos. Quiero que esto llegue hasta el final. Esa misma tarde, el teléfono de Isabel comenzó a sonar. Era un número que ella conocía muy bien, el número del celular de Gerardo. Lo dejó sonar hasta que pasó al buzón de voz. 5 minutos después, volvió a sonar. Y 5 minutos después, otra vez. En total, Gerardo llamó 17 veces en 3 horas. Isabel no contestó ninguna. Al 8º intento dejó un mensaje de voz. Isabel lo escuchó en altavoz con Tomás presente. Isabel, soy yo. Necesitamos hablar urgentemente. Esto que estás haciendo es una locura. No sé qué te metieron en la cabeza, pero podemos resolver esto como adultos civilizados. Llámame, por favor. La voz de Gerardo sonaba desesperada, muy diferente del tono frío y autoritario que había usado el día que la echó de la mansión. Isabel borró el mensaje sin responder. Al día siguiente, Gerardo intentó una táctica diferente. Le envió mensajes de texto, uno tras otro, cada vez más urgentes. Isabel contesta el teléfono. Esto es serio, necesitamos hablar. Estás cometiendo un error enorme. Te estoy ofreciendo una oportunidad de arreglar esto pacíficamente. Si no hablas conmigo, las cosas se van a poner feas. Isabel leyó cada mensaje sin responder. Cada palabra confirmaba lo que ella ya sabía. Gerardo no estaba preocupado por ella. Estaba preocupado por sí mismo, por su reputación, por su dinero, por su libertad. El tercer día después de presentar las demandas, Isabel salió de la casa de Tomás para ir a una cita con el licenciado Ramos. Caminaba por la calle Hidalgo en el centro cuando una camioneta BMW negra se detuvo bruscamente frente a ella. La puerta se abrió y Camila bajó. Vestía un traje sastre gris y tacones altos. Su rostro mostraba una mezcla de furia y desesperación que Isabel nunca había visto en su hija. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, mamá? Isabel se detuvo pero no retrocedió. Miró a su hija directamente a los ojos sin pestañear. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace meses. Defenderme. Camila dio un paso hacia ella, su dedo índice apuntando acusadoramente. Defenderte. Nos estás atacando. Estás tratando de destruir a tu propia familia. Ustedes destruyeron a esta familia cuando me echaron a la calle como basura. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Camila miró alrededor, consciente de que la gente comenzaba a mirarlas. Bajó la voz, pero su tono era amenazante. Si no retiras esas demandas ahora mismo, te vas a arrepentir. Tenemos abogados mucho mejores que ese licenciado Ramos. Te vamos a aplastar en la corte. Isabel sintió algo extraordinario en ese momento. Sintió que no tenía miedo. Durante décadas había temido el conflicto, había evitado las confrontaciones, había cedido para mantener la paz. Pero esa mujer había muerto. La mujer que estaba parada frente a Camila era diferente. Inténtenlo. Tengo evidencia de cada uno de sus crímenes.
facturas falsas, empresas fantasma, cuentas en el extranjero, todo documentado. Y cuando el SAT termine de investigar, tú vas a perder tu licencia de abogada y posiblemente vayas a prisión. El rostro de Camila palideció. Por primera vez, Isabel vio miedo real en los ojos de su hija. No tienes pruebas de nada. Tengo todo, Camila. Cada documento, cada transferencia, cada contrato que redactaste para crear esas empresas fantasma. Tomás guardó copias de todo antes de renunciar, y ahora esas copias están en manos de las autoridades fiscales. Camila retrocedió un paso, como si las palabras de su madre fueran golpes físicos. Papá tiene razón. Te volviste loca. Estás amargada porque él encontró a alguien más joven y decidió ser feliz. Isabel sonrió tristemente. No estoy amargada, hija. Estoy despierta. Despierta después de décadas de dormir. Y ahora que estoy despierta, puedo ver todo con claridad. Puedo ver que mi marido es un ladrón, que mi hijo es un criminal y que mi hija vendió su alma por dinero sucio. Vas a arrepentirte de esto. Ya me arrepiento de muchas cosas, Camila. Me arrepiento de haber criado a una hija que es capaz de echarme a la calle. Me arrepiento de no haber visto antes la clase de persona en la que te convertiste. Pero no me arrepiento de esto. De esto, nunca me voy a arrepentir. Camila apretó los puños, claramente debatiéndose entre el impulso de seguir peleando y la necesidad de escapar de la situación. Finalmente optó por lo segundo. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue dejando el olor de llantas quemadas. Isabel permaneció en la banqueta, su corazón latiendo con fuerza, pero su mente clara. Había enfrentado a su hija y no había cedido ni un centímetro. La siguiente confrontación llegó 2 días después. Isabel estaba en la oficina de Tomás, organizando archivos, cuando la recepcionista llamó por el interfón. Señor Aguilar, hay un hombre aquí que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es Esteban Castañeda. Tomás miró a Isabel con preocupación. Ella asintió. Sabía que esta confrontación era inevitable. Dile que pase. Esteban entró a la oficina con la arrogancia que siempre lo había caracterizado. Vestía un traje italiano que probablemente costaba más de lo que Isabel ganaba en 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás y olía a una colonia cara. Miró a su madre con desprecio antes de dirigir su atención a Tomás. Tomás, necesitamos hablar, a solas. Lo que tengas que decir puedes decirlo frente a Isabel. Esteban suspiró con impaciencia. Está bien, seré directo. Sé que guardaste documentos de la empresa. Sé que se los diste a mi madre. Y estoy aquí para hacer un trato. No hay tratos que hacer, Esteban. El joven sacó de su saco un cheque y lo colocó sobre el escritorio de Tomás. Isabel alcanzó a ver la cantidad. 5 millones de pesos. Este cheque es tuyo si entregas todas las copias que tienes y convences a mi madre de retirar las demandas. 5 millones de pesos, suficiente para retirarte cómodamente. Tomás ni siquiera tocó el cheque. Lo miró como si fuera algo contaminado. ¿En serio crees que puedes comprarme, después de todo lo que le hicieron a tu madre? Esteban se volvió hacia Isabel con frialdad. Esto no es personal, mamá. Son negocios. Si sigues adelante con esto, vas a perder. Tenemos los mejores abogados del país. Tenemos conexiones políticas. Tenemos recursos ilimitados. Tú tienes a un abogado de tercera y documentos que probablemente ni siquiera sean admisibles en corte. Isabel se levantó de su silla y caminó hacia su hijo. Lo miró directamente a los ojos, viendo al extraño en el que se había convertido el bebé que alguna vez cargó en sus brazos. Esteban, durante años me pregunté dónde me equivoqué como madre. Me pregunté qué hice mal para criar a hijos capaces de tratarme así. Pero ahora entiendo que no fui yo. Fueron ustedes. Ustedes eligieron el dinero sobre el amor, eligieron el poder sobre la familia y ahora van a vivir con las consecuencias de esas elecciones.
Esteban tomó el cheque del escritorio y lo rompió en pedazos frente a ellos. Está bien, que sea guerra entonces, pero recuerda que tú elegiste esto. Cuando estés sentada en una corte viendo cómo rechazamos cada una de tus ridículas acusaciones, recuerda que yo te di una salida. Salió de la oficina azotando la puerta. Isabel se sentó nuevamente, sus manos temblando ligeramente. Tomás se acercó y puso una mano en su hombro. Hiciste lo correcto. ¿Por qué se siente tan mal entonces? Porque todavía eres madre, porque a pesar de todo los amas. Pero el amor no significa dejar que abusen de ti. La tormenta mediática comenzó una semana después, cuando un periodista de investigación del periódico El Norte recibió una copia anónima de algunas de las demandas. El licenciado Ramos negó haber filtrado la información, pero Isabel sospechaba que había sido deliberado. La publicidad le convenía a su caso. El titular del periódico era devastador para la familia Castañeda. Empresario prominente de Monterrey, enfrenta cargos de fraude fiscal por más de 200 millones de pesos. El artículo detallaba las acusaciones sin mencionar nombres específicos debido a restricciones legales, pero en círculos sociales y empresariales de Monterrey, todos sabían de quién hablaban. La noticia se propagó como fuego. Otros periódicos recogieron la historia. Programas de radio discutían el caso. En redes sociales, la gente especulaba sobre la identidad del empresario corrupto. Las acciones de la constructora de Gerardo cayeron 15% en 2 días. 3 proyectos importantes fueron suspendidos mientras los inversionistas exigían auditorías completas. 2 socios mayoritarios retiraron su capital. Bancos que habían financiado proyectos comenzaron a exigir pagos inmediatos de préstamos. El imperio que Gerardo había construido durante décadas comenzó a desmoronarse en cuestión de semanas. Pero el golpe más duro llegó de donde menos lo esperaba. Valeria, la mujer joven que había reemplazado a Isabel, que había prometido estar con Gerardo en las buenas y en las malas, desapareció. Tomás se enteró por un contacto en el registro civil que Valeria había iniciado trámites de divorcio, alegando que su matrimonio con Gerardo había sido bajo engaño. Buscaba una compensación económica significativa antes de que todos los activos fueran embargados. Gerardo, el hombre que había desechado 40 años de matrimonio por una mujer más joven, ahora estaba solo. Su nueva esposa lo había abandonado. Sus socios lo habían traicionado, sus bancos lo perseguían y su exesposa, la mujer que había despreciado, era ahora su peor enemiga. Isabel se enteró de todo esto a través de Tomás y el licenciado Ramos, pero no sintió la satisfacción que había imaginado. Sentía algo más complejo, una mezcla de justicia cumplida y tristeza por lo que pudo haber sido. Durante este tiempo, Isabel comenzó lentamente a reconstruir su vida social. Llamó a Beatriz, una antigua amiga con la que solía tomar café todos los jueves antes de que su vida se desmoronara. Beatriz había sido una de las muchas que desaparecieron cuando Isabel perdió su estatus social. Se encontraron en un café del centro. Beatriz llegó con expresión avergonzada. Isabel, no sabes cuánto lo siento. Debí haberte apoyado cuando más me necesitabas. Fui una cobarde. Isabel tomó la mano de su amiga a través de la mesa. No te voy a decir que no me dolió, Beatriz. Me dolió mucho, pero entiendo que la situación era difícil. Gerardo tiene muchas conexiones y la gente tenía miedo de ponerse en su contra, pero tú eras mi amiga. Eso debió importar más que cualquier otra cosa. Tienes razón, y ahora que estás aquí, eso también cuenta. Lentamente, otras amistades comenzaron a acercarse. Algunas genuinamente arrepentidas, otras simplemente curiosas por el escándalo. Isabel aprendió a distinguir entre ambas. Aceptó las disculpas sinceras y rechazó cortésmente a las aprovechadas. Una tarde, mientras Isabel ordenaba documentos en la oficina de Tomás, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo.
Bueno, había silencio del otro lado, solo respiración. Luego una voz que Isabel conocía muy bien, pero que sonaba quebrada y pequeña. «Mamá, soy Camila». Isabel sintió que su corazón se detenía. Era la primera vez que su hija la llamaba mamá en meses. «¿Qué quieres, Camila? Necesito verte. Por favor, solo tú y yo. Sin abogados, sin papá, sin Esteban. ¿Por qué? Porque me equivoqué. Porque no puedo dormir. Porque cada vez que cierro los ojos te veo en el suelo de la sala suplicándonos que no te echáramos. Y no puedo seguir viviendo así». Isabel cerró los ojos, lágrimas comenzando a formarse. Esta era la llamada que había esperado durante meses, la llamada que le decía que no todo estaba perdido, que tal vez, solo tal vez, quedaba algo de la niña que alguna vez fue su hija. Mañana, en el Café La Nacional, a las 3 de la tarde, ahí estaré. Isabel colgó el teléfono y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Tomás entró a la oficina y al verla llorar se acercó preocupado. «¿Qué pasó?». Camila llamó. «¿Quiere hablar? ¿Vas a ir?». «Tengo que ir, Tomás. Es mi hija. Solo ten cuidado. Podría ser otra táctica de Gerardo. O podría ser que mi hija finalmente haya despertado». Esa noche, Isabel apenas durmió. Pensaba en qué le diría a Camila, en si podría perdonarla, en si su hija merecía una segunda oportunidad. Pero más que nada, pensaba en que tal vez, solo tal vez, no todo estaba completamente roto. Que tal vez, de entre las cenizas de su familia destruida, algo podía ser salvado. Al día siguiente, Isabel llegó al café 15 minutos antes. Eligió una mesa en una esquina tranquila y pidió un café americano. A las 3 en punto, Camila entró. Llevaba jeans y una blusa simple, sin maquillaje. Su cabello recogido en una cola de caballo. Se veía más joven, más vulnerable, más humana. Se sentó frente a su madre con lágrimas ya rodando por sus mejillas, y cuando abrió la boca para hablar, Isabel supo que su hija, su verdadera hija, había finalmente regresado. La sala del juzgado estaba repleta de periodistas, abogados, curiosos y algunos rostros que Isabel reconocía de su vida anterior. Personas que alguna vez la saludaban en eventos sociales ahora la miraban con una mezcla de asombro y respeto. El juicio había comenzado oficialmente después de 4 meses de investigaciones exhaustivas por parte de la Fiscalía General y el Servicio de Administración Tributaria. El caso había crecido más allá de lo que Isabel imaginó inicialmente. Lo que comenzó como una demanda de divorcio injusto se transformó en uno de los casos de fraude fiscal más grandes en la historia reciente de Nuevo León. Isabel estaba sentada junto al licenciado Ramos en la mesa de la parte acusadora. Vestía un traje sastre azul marino que le daba un aire de dignidad y fortaleza. Su cabello, ahora teñido y bien cuidado, estaba peinado hacia atrás en un moño elegante. Los meses de sufrimiento habían dejado marcas en su rostro, pero también habían tallado en ella una determinación que irradiaba de cada poro de su piel. Ya no era la mujer quebrada que limpiaba oficinas por la noche. Era alguien completamente diferente. Del otro lado de la sala, en la mesa de la defensa, estaban Gerardo, Esteban y Camila, con sus respectivos abogados. Gerardo había envejecido dramáticamente en los últimos meses. Su cabello mostraba más canas, su rostro lucía demacrado, y las líneas de estrés alrededor de sus ojos eran profundas. Esteban mantenía su expresión arrogante, aunque Isabel notó que sus manos temblaban ligeramente cuando hojeaba documentos. Camila era la que mostraba más cambios. Sus ojos estaban rojos e hinchados, como si hubiera pasado semanas llorando. Evitaba mirar a su madre directamente. El juez Ernesto Villarreal entró a la sala y todos se pusieron de pie. Era un hombre de 68 años con reputación de ser estricto, pero justo. Había manejado casos de corrupción gubernamental durante décadas y no se dejaba intimidar por abogados caros ni conexiones políticas. Se sentó en su lugar elevado y golpeó el mazo 3 veces.
Damos inicio a la audiencia del caso número 3547/2025. La ciudadana Isabel Montoya de Castañeda contra Gerardo Castañeda Ruiz, Esteban Castañeda Montoya y Camila Castañeda Montoya, por cargos de fraude fiscal, lavado de dinero, evasión de impuestos y apropiación indebida de bienes conyugales. Licenciado Ramos, puede proceder con su alegato inicial. El licenciado Ramos se levantó con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Caminó hasta el centro de la sala y comenzó a hablar con voz clara y firme. Su señoría, miembros del jurado, presentes. El caso que tenemos hoy es uno de traición, codicia y abuso sistemático. Durante 38 años, Isabel Montoya fue esposa devota, madre abnegada y socia invisible de un imperio empresarial. Renunció a su carrera como arquitecta para apoyar los sueños de su marido. Crió a 2 hijos a los que dedicó cada momento de su vida, y cuando su utilidad terminó a ojos de su familia, fue desechada de la manera más cruel posible, echada de su casa en el día de su cumpleaños, despojada de todo, dejada en la calle sin dinero ni recursos. Pero esa traición personal, aunque dolorosa, no es el foco principal de este juicio. Lo que traemos ante esta corte es evidencia irrefutable de que Gerardo Castañeda y sus 2 hijos construyeron durante años una red de fraude fiscal que ha defraudado al pueblo mexicano de cientos de millones de pesos. Ramos caminó hacia una pantalla donde comenzó a proyectar documentos y gráficas que Tomás y su equipo habían preparado meticulosamente. Estas son 23 empresas fantasma creadas en paraísos fiscales, empresas sin empleados, sin oficinas, sin productos. Cascarones diseñados únicamente para evadir impuestos y lavar dinero. Cada una de ellas tiene la firma de Gerardo Castañeda como beneficiario final, Esteban Castañeda como director ejecutivo y contratos redactados por Camila Castañeda. Esta no fue una operación de una sola persona, fue un esfuerzo familiar coordinado para robar al pueblo mexicano. Los abogados de la defensa intentaron objetar varias veces, pero el juez los calló cada vez. La evidencia era demasiado sólida. Durante 3 semanas, el juicio se desarrolló con testimonios de expertos contables, auditores del SATE, representantes de bancos internacionales y antiguos empleados de las empresas de Gerardo, que confirmaban las irregularidades. Tomás Aguilar fue llamado a testificar en la segunda semana. Subió al estrado con la dignidad de alguien que había elegido la integridad sobre el dinero. Señor Aguilar, usted trabajó como contador principal para la empresa Construcciones Castañeda durante 15 años. ¿Es correcto? Así es. ¿Y en qué momento comenzó a notar irregularidades? Hace aproximadamente 2 años empecé a ver transacciones que no tenían sentido comercial. Pagos a empresas que no entregaban servicios reales, facturas por cantidades exorbitantes por trabajos que nunca se realizaron. Cuando confronté al señor Castañeda, me dijo que no me metiera en asuntos que no me incumbían. Me ofreció dinero para mantenerme callado. Yo me negué y renuncié. ¿Y guardó copias de documentos antes de irse? Sí, sabía que algún día esa evidencia sería importante. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero mi conciencia no me permitía simplemente irme y olvidar lo que había visto. El abogado defensor de Gerardo intentó desacreditar a Tomás durante el contrainterrogatorio. Señor Aguilar, no es cierto que usted guardó rencor contra mi cliente después de que lo despidieron. Yo renuncié, no me despidieron y no guardo rencor, guardo evidencia de actividades criminales. ¿Y no es conveniente que usted ahora esté trabajando con la señora Montoya? ¿No tiene un conflicto de intereses? Trabajo con la señora Montoya porque es una mujer que merece justicia. Y el único conflicto de intereses aquí es el de un hombre que robó millones mientras su esposa vivía en la pobreza. La sala estalló en murmullos. El juez tuvo que golpear el mazo varias veces para restaurar el orden.
El momento más dramático del juicio llegó en la tercera semana, cuando los propios acusados tuvieron que testificar. Gerardo fue el primero en subir al estrado. Su abogado le había aconsejado mantener la calma, pero cuando el fiscal comenzó a presentar evidencia tras evidencia de sus crímenes, Gerardo empezó a desmoronarse. Señor Castañeda, ¿reconoce esta firma en este documento de transferencia de $2 millones a una cuenta en las Islas Caimán? Esa firma es mía. Pero yo no sabía exactamente qué estaba firmando. Mi hijo Esteban manejaba esas operaciones. ¿Está usted diciendo que su hijo, sin su conocimiento ni autorización, movió millones de dólares de su empresa? Él tenía autorización para manejar las finanzas, pero no para hacer cosas ilegales. El fiscal sonrió. Era exactamente la respuesta que esperaba. Entonces, está admitiendo que las operaciones eran ilegales, pero culpando a su hijo. Yo no dije eso. Estoy diciendo que si algo ilegal ocurrió, fue sin mi total conocimiento. Desde su asiento, Esteban se puso de pie furioso. ¿Qué estás diciendo, papá? Tú ordenaste cada una de esas transferencias. Yo solo ejecutaba tus órdenes. El juez golpeó el mazo violentamente. Orden en la sala. Señor Esteban Castañeda, siéntese o será retirado de la sala. Pero Esteban no se sentó. Miró a su padre con ojos llenos de traición. No voy a ir a prisión por tus decisiones. No voy a cargar con esto solo. Su abogado lo jaló del brazo, forzándolo a sentarse, pero el daño ya estaba hecho. La familia se estaba desmoronando públicamente. Gerardo intentó recuperar la compostura, pero su testimonio había perdido toda credibilidad. Cuando Esteban finalmente subió al estrado 2 días después, mantuvo su arrogancia hasta que el fiscal le mostró documentos que probaban que había usado dinero de las empresas fantasma para comprar propiedades a su nombre. Señor Castañeda, estos departamentos en Miami y este rancho en Texas fueron comprados con dinero que provenía de cuentas offshore vinculadas a evasión fiscal. ¿Usted sabía el origen de ese dinero? Esteban apretó la mandíbula. Mis finanzas personales no son asunto de este juicio. Se convierten en asunto de este juicio cuando ese dinero proviene de actividades criminales. ¿Sabía usted que estaba usando dinero sucio? Yo confiaba en que mi padre manejaba todo legalmente, pero usted firmó documentos. Usted creó las estructuras corporativas. Usted no es una víctima inocente, señor Castañeda. Es un participante activo. Por primera vez, la arrogancia de Esteban se agrietó. Comprendió que no había salida, que todas sus conexiones, todo su dinero, toda su confianza en que podría escapar de las consecuencias se habían evaporado. Cuando el fiscal terminó de presentar la evidencia que demostraba que Esteban personalmente había autorizado transferencias ilegales por más de 50 millones de pesos, el joven dejó caer la cabeza entre las manos. El testimonio de Camila fue completamente diferente. Cuando subió al estrado, ya estaba llorando. Su abogado le había aconsejado mantenerse fuerte, pero ella no pudo. En cuanto el fiscal le preguntó sobre su participación en la creación de las empresas fantasma, Camila se derrumbó. Yo sabía que estaba mal. Lo supe desde el principio. Pero papá me convenció de que todos los empresarios lo hacían. Me dijo que era normal, que era parte de hacer negocios en México, y yo quería impresionarlo. Quería que estuviera orgulloso de mí. Entonces hice lo que me pidió. ¿Y en ningún momento pensó en las consecuencias? ¿En que estaba ayudando a defraudar al país? Camila sollozó incontrolablemente. Pensé en ello. Cada noche pensaba en ello. Pero ya estaba tan metida que no sabía cómo salir. Y cuando papá decidió divorciarse de mamá, yo pensé que si lo apoyaba, si me ponía de su lado, él me querría más. Pensé que si elegía entre mis padres y elegía a papá, finalmente sería su favorita. ¿Y su madre? ¿Pensó en ella cuando la echaron de su casa? Camila miró hacia donde estaba sentada Isabel.
Sus ojos se encontraron por primera vez en el juicio. Pienso en ella todos los días. Pienso en el momento en que la vi arrodillada en el piso de la sala, suplicándonos que no la echáramos. Y no hice nada. Dejé que se fuera. Dejé que la mujer que me dio la vida, que sacrificó todo por mí, saliera a la calle sin nada. Y desde ese día no he podido dormir. No he podido mirarme al espejo sin sentir asco de mí misma. El fiscal continuó con sus preguntas técnicas sobre los documentos que Camila había preparado, pero todos en la sala sabían que el momento crucial había pasado. Camila había admitido su culpa, su vergüenza, su arrepentimiento. No era suficiente para absolverla legalmente, pero humanamente había mostrado algo que ni su padre ni su hermano habían mostrado: remordimiento genuino. Después de 3 semanas de testimonios, evidencias y argumentos legales, llegó el momento del veredicto. El juez Villarreal había revisado cuidadosamente toda la información presentada. La sala estaba en completo silencio cuando comenzó a leer su dictamen. Después de analizar exhaustivamente la evidencia presentada en este caso, esta corte encuentra lo siguiente. En el caso de evasión fiscal y lavado de dinero, los acusados Gerardo Castañeda Ruiz, Esteban Castañeda Montoya y Camila Castañeda Montoya son declarados culpables de todos los cargos. La evidencia presentada es abrumadora e irrefutable. Durante años, los acusados operaron un esquema sistemático de fraude que defraudó al erario público mexicano de aproximadamente 230 millones de pesos. El juez hizo una pausa para tomar agua mientras la sala explotaba en murmullos. Isabel apretó la mano del licenciado Ramos bajo la mesa. En el caso de apropiación indebida de bienes conyugales, esta corte encuentra que el divorcio entre Gerardo Castañeda y Isabel Montoya fue obtenido mediante engaño y bajo circunstancias de extrema crueldad. La señora Montoya fue socia, de hecho, en la construcción del patrimonio familiar durante 38 años y tiene derecho legal a la mitad de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. El juez levantó varios documentos y comenzó a leer las sentencias. Gerardo Castañeda Ruiz es sentenciado a 12 años de prisión por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero y evasión de impuestos. Todos sus bienes son embargados hasta que se determine la cantidad exacta de restitución que debe al Estado mexicano. Esteban Castañeda Montoya es sentenciado a 8 años de prisión por los mismos delitos. Pierde su licencia para operar negocios en México de forma permanente. Camila Castañeda Montoya, tomando en cuenta su cooperación con la Corte y su evidente remordimiento, es sentenciada a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. Pierde su licencia para ejercer como abogada por un periodo de 10 años. La sala estalló. Los abogados defensores se pusieron de pie gritando objeciones. Gerardo se aferró al borde de la mesa como si estuviera a punto de desmayarse. Esteban maldijo en voz alta. Camila simplemente lloró. El juez continuó sin inmutarse. Además, ordeno que todos los bienes de Gerardo Castañeda sean transferidos a Isabel Montoya como parte de la división de bienes conyugales. Esto incluye la mansión en San Pedro Garza García, 3 departamentos adicionales, el rancho en Santiago y el 45% de las acciones de Construcciones Castañeda. Adicionalmente, los señores Castañeda deberán pagar a la señora Montoya una indemnización de 30 millones de pesos por daños emocionales y sufrimiento causado. Esta sentencia es definitiva y se ejecutará de inmediato. Isabel sintió que las piernas se le doblaban. El licenciado Ramos la sostuvo del brazo mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de justicia cumplida, de validación, de saber que su sufrimiento no había sido en vano.
Gerardo fue esposado inmediatamente junto con Esteban. Los guardias los llevaron fuera de la sala mientras los periodistas tomaban fotografías frenéticamente. Camila también fue esposada, pero antes de que se la llevaran, miró a su madre una última vez. «Mamá, lo siento tanto». Isabel no respondió. No podía, no todavía. Salió de la corte rodeada de periodistas que le hacían preguntas. El licenciado Ramos manejó todas las declaraciones mientras Tomás la escoltaba hasta un auto que esperaba afuera. Esa noche, Isabel no pudo dormir, no por ansiedad ni tristeza, sino porque su mente no dejaba de procesar todo lo que había sucedido. En menos de un año, había pasado de vivir en un cuarto miserable a recuperar todo lo que le habían quitado y más. Pero lo más importante no era lo material. Era saber que había peleado, que no se había quedado callada, que había exigido justicia y la había obtenido. Los siguientes meses fueron un torbellino de trámites legales y reconstrucción. Isabel regresó a la mansión en San Pedro, pero no se sentía como su hogar. Estaba llena de recuerdos dolorosos. Decidió remodelarla completamente. Cambió los muebles, repintó las paredes, rediseñó los jardines, transformó el lugar donde había sufrido su mayor traición en un espacio que reflejaba su nueva vida. Tomó control de Construcciones Castañeda y lo primero que hizo fue una auditoría completa. Despidió a todos los empleados que habían participado en actividades fraudulentas y contrató personal nuevo con altos estándares éticos. Cambió el nombre de la empresa a Construcciones Montoya. Implementó políticas de transparencia y responsabilidad social. La empresa, que había sido un nido de corrupción, se transformó en un modelo de negocio legítimo. Con parte de la indemnización que recibió, Isabel estableció una fundación llamada Renacimiento. Su misión era ayudar a mujeres divorciadas que habían sido dejadas sin recursos. Ofrecía asesoría legal gratuita, capacitación laboral, apoyo psicológico y vivienda temporal. Isabel personalmente entrevistaba a cada mujer que buscaba ayuda. Entendía su dolor porque lo había vivido. Podía mirarlas a los ojos y decirles con absoluta certeza que había luz al final del túnel. Tomás se convirtió oficialmente en su socio de negocios y contador principal, pero más que eso, se convirtió en su confidente, su amigo más cercano, la persona en la que podía confiar completamente. Nunca hubo romance entre ellos, pero había algo más profundo, un respeto mutuo, una admiración genuina, una amistad forjada en las circunstancias más difíciles. 6 meses después del juicio, Isabel recibió una carta. Venía de la prisión donde Camila cumplía su condena. La carta estaba escrita a mano y ocupaba varias páginas. En ella, Camila describía su proceso de reflexión, cómo había pasado meses en terapia tratando de entender cómo se había convertido en la persona que traicionó a su propia madre. Pedía perdón sin esperar nada a cambio. Decía que entendería si Isabel nunca quería verla de nuevo. Isabel leyó la carta 3 veces. Luego la guardó en un cajón y no la contestó durante 2 semanas. Finalmente, decidió visitar a su hija en prisión. Camila se veía diferente. Su cabello estaba más corto, no llevaba maquillaje, vestía el uniforme naranja de las reclusas, pero lo más notable era su mirada. Ya no había arrogancia ni frialdad, solo humildad y dolor. «Gracias por venir, mamá». Isabel se sentó del otro lado del vidrio que las separaba. «Leí tu carta y aprecio tu honestidad. Aprecio que reconozcas lo que hiciste». Camila comenzó a llorar. «No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente». Isabel tomó el teléfono con ambas manos. «No puedes regresar el tiempo, Camila. Ninguno de nosotros puede, pero podemos decidir quiénes queremos ser de aquí en adelante. Yo decidí ser alguien que pelea por sí misma. Tú tienes que decidir quién quieres ser cuando salgas de aquí. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa».
Entonces trabaja en eso, usa estos años para reconstruirte, y cuando salgas, si demuestras con acciones que has cambiado, podemos intentar reconstruir algo. No será lo que teníamos, eso murió, pero puede ser algo nuevo. Camila asintió, incapaz de hablar por las lágrimas. Isabel la visitó 2 veces más en los siguientes meses. Las conversaciones fueron difíciles, pero honestas. Estableció límites claros. No iba a olvidar lo que pasó. No iba a fingir que todo estaba bien, pero estaba dispuesta a darle a su hija una oportunidad de redención. Solo una. Esteban, por otro lado, nunca mostró arrepentimiento. Isabel recibió reportes de que culpaba a todos, excepto a sí mismo por estar en prisión. Culpaba a Tomás por guardar documentos. Culpaba a Isabel por presentar las demandas. Culpaba a su padre por involucrarlo en los negocios. Pero nunca aceptó su propia responsabilidad. Isabel intentó visitarlo una vez, pero él se negó a verla. Le envió un mensaje a través del director de la prisión diciendo que ella había destruido a la familia y que nunca se lo perdonaría. Isabel recibió el mensaje con tristeza, pero no con sorpresa. Algunos hijos regresan, otros se pierden para siempre. Cuando Isabel cumplió 64 años, organizó una fiesta en la mansión remodelada. No fue la celebración ostentosa que solía tener cuando estaba casada con Gerardo. Fue algo más íntimo y significativo. Invitó a Tomás, al licenciado Ramos, a las mujeres de su fundación, que se habían convertido en amigas, a Beatriz y otras amistades que habían demostrado ser genuinas. También invitó a Lupita, la empleada doméstica que había llorado el día que la echaron de la casa y que ahora trabajaba de nuevo con ella. La tarde fue llena de risas, historias y gratitud. No había lujos excesivos ni pretensiones. Solo personas reales compartiendo momentos reales. Antes del pastel, Isabel pidió la atención de todos. Se paró en medio de la sala con una copa de vino en la mano. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Este último año ha sido el más difícil y el más transformador de mi vida. Perdí todo, mi familia, mi hogar, mi identidad, pero en ese proceso de pérdida encontré algo mucho más valioso. Me encontré a mí misma. Aprendí que mi valor no está en lo que otros piensan de mí, no está en el dinero que tengo o la casa donde vivo. Está en quién soy cuando nadie está mirando, en las decisiones que tomo cuando es más fácil rendirse, en la dignidad que mantengo incluso cuando me la intentan arrebatar. Los presentes escuchaban en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Durante años, definí mi vida a través de otros. Era la esposa de Gerardo, la madre de Camila y Esteban, la anfitriona de eventos sociales, pero nunca fui simplemente Isabel. Ahora, finalmente, sé quién es Isabel, y me gusta la persona que soy. Me gusta la mujer que pelea, que no acepta injusticias, que se levanta después de tocar fondo. Así que gracias a todos por ser parte de este renacimiento, por creer en mí cuando yo apenas comenzaba a creer en mí misma. Levantó su copa y todos hicieron lo mismo. Por la dignidad, por la justicia, por los nuevos comienzos. Brindaron juntos y el sonido de las copas chocando llenó la sala que alguna vez fue escenario de su mayor humillación. Esa noche, después de que todos se fueron, Isabel salió al jardín. Las estrellas brillaban sobre Monterrey y la brisa nocturna movía suavemente los árboles que ella había plantado décadas atrás. Se sentó en una banca de piedra y miró hacia la mansión iluminada. Pensó en la Isabel de hace un año, la mujer quebrada que limpiaba oficinas, la mujer que había perdido toda esperanza. Si esa Isabel pudiera ver dónde estaba ahora, ¿lo creería? ¿Creería que era posible levantarse de las cenizas? Sonrió para sí misma, porque ahora sabía la verdad. La dignidad de una persona no se mide por lo que le quitan. Se mide por cómo se levanta después de perderlo todo. Se mide por la fuerza que encuentra en su interior cuando el mundo entero dice que es débil. Se mide por la capacidad de reconstruirse cuando todos esperan que se quede rota. Isabel Montoya
había sido destruida. Pero de esas ruinas había emergido alguien más fuerte, más sabia, más completa. No era la misma mujer que había sido, era alguien mejor. Y mientras permanecía sentada bajo las estrellas en el jardín de su mansión recuperada, rodeada de la paz de saber que había peleado y ganado, Isabel finalmente comprendió algo fundamental. El renacimiento no es regresar a lo que eras antes, es transformarte en quien estabas destinada a ser desde siempre. La historia de Isabel Montoya nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecer. Hay momentos en los que el mundo entero parece conspirar contra nosotros. Momentos en que las personas que más amamos nos traicionan de formas que jamás imaginamos posibles. Momentos en que perdemos todo lo que creíamos que definía quiénes éramos. Y en esos momentos oscuros, cuando tocamos fondo y no vemos salida, tenemos una decisión crucial que tomar. Podemos quedarnos en el suelo, aceptar que somos víctimas y permitir que el dolor nos defina para siempre. O podemos hacer lo que hizo Isabel, podemos levantarnos. El verdadero poder de esta historia no está en la victoria legal ni en la fortuna recuperada. Está en el proceso de transformación. Isabel tuvo que morir como la mujer sumisa que aceptaba todo sin cuestionar para renacer como una guerrera que exige justicia. Tuvo que perder su identidad de esposa y madre para encontrar su identidad como Isabel. Tuvo que tocar el fondo más profundo de la desesperación para descubrir que dentro de ella existía una fuerza que ni ella misma conocía. ¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones donde no son valoradas, donde son invisibles, donde su sacrificio se da por sentado? ¿Cuántas madres, padres, esposas, esposos, hijos que dan todo de sí mismos esperando que ese amor sea correspondido, solo para descubrir que fueron vistos como herramientas desechables? La traición duele. Duele de una manera que las palabras apenas pueden describir, pero ese dolor puede convertirse en el combustible para la transformación más profunda. Isabel nos enseña que la dignidad no es algo que otros puedan darnos o quitarnos, es algo que nace desde dentro. Es la decisión consciente de no permitir que el maltrato ajeno defina nuestro valor. Es levantarse cada mañana aunque todo parezca perdido. Es buscar ayuda cuando no podemos solos. Es aceptar que no somos perfectos, pero tampoco merecemos ser tratados como basura. Es entender que perdonar no significa olvidar ni permitir que vuelvan a lastimarnos. Es establecer límites claros y mantenerlos aunque duela. También nos enseña sobre la importancia de tener personas como Tomás en nuestras vidas. Personas que ven nuestro valor cuando nosotros mismos lo hemos olvidado. Personas que nos tienden la mano sin esperar nada a cambio. Personas que tienen la valentía de hacer lo correcto aunque sea inconveniente. Si eres esa persona para alguien, nunca subestimes el impacto que puedes tener. Un acto de bondad en el momento preciso puede cambiar el curso completo de una vida. La historia también nos habla sobre las consecuencias de nuestras acciones. Gerardo, Esteban y Camila creyeron que podían actuar sin consecuencias. Creyeron que el dinero y las conexiones los protegerían de la justicia. Creyeron que podían desechar a alguien que los amó incondicionalmente sin que eso tuviera un costo. Aprendieron de la manera más dolorosa que tarde o temprano. Todo en la vida se paga. Cada traición tiene un precio. Cada crueldad deja una marca. Y cuando llega el momento de rendir cuentas, no hay dinero ni poder que pueda salvarnos de nosotros mismos. Pero quizás la lección más profunda es que nunca es demasiado tarde para cambiar. Camila lo demostró. Aunque su arrepentimiento no borró sus acciones ni evitó las consecuencias, sí le dio la oportunidad de reconstruir algo con su madre. No la relación que tenían, porque esa murió, pero algo nuevo. Algo basado en honestidad, humildad y trabajo genuino. Esteban, por otro lado, eligió el camino del resentimiento y la culpa hacia otros. 2 hijos, 2 caminos,
dos destinos diferentes. Si estás pasando por un momento difícil, si alguien te ha traicionado, si has perdido todo lo que creías importante, recuerda la historia de Isabel. Recuerda que el dolor que sientes hoy no es tu destino final. Es solo un capítulo, no el libro completo. Tienes dentro de ti una fuerza que ni tú mismo conoces todavía. Esa fuerza está esperando que la despiertes. Está esperando que tomes la decisión de no quedarte en el suelo, de no aceptar el papel de víctima eterna, de levantarte, sacudirte el polvo y pelear por la vida que mereces. No será fácil. Isabel no se transformó de la noche a la mañana. Tuvo meses de sufrimiento, de duda, de miedo. Tuvo que trabajar en empleos humildes. Tuvo que vivir en un cuarto miserable. Tuvo que enfrentar la vergüenza y la humillación. Pero cada uno de esos momentos difíciles la estaba forjando. La estaba preparando para la batalla que vendría. La estaba convirtiendo en la mujer que necesitaba ser para reclamar su vida. Así que si hoy te sientes derrotado, si crees que no hay esperanza, si piensas que el dolor es demasiado grande para superarlo, detente un momento, respira profundo y recuerda que dentro de ti hay una Isabel Montoya esperando nacer. Hay un guerrero, una guerrera, esperando el momento de despertar. Y ese momento es ahora, no mañana, no cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, con todo tu dolor, con todas tus cicatrices, con toda tu historia, porque esas heridas no te hacen débil, te hacen humano, y de esa humanidad quebrada puede nacer la versión más auténtica y poderosa de ti mismo. La dignidad no se mide por lo que te quitan, se mide por cómo te levantas después de perderlo todo, y en ese levantarte, en ese negarte a permanecer derrotado, en esa decisión de reclamar tu vida, encuentras algo que nadie nunca podrá arrebatarte. Encuentras tu verdadero yo, encuentras tu poder, encuentras tu renacimiento. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.